Lista Nacional por el Partido Social Cristiano, Henry Kronfle. Y puedo decir claramente que son los mismos economistas del pasado que hoy están gobernando en este gobierno, porque nos llevan exactamente en el presupuesto general del Estado a la misma receta económica que ya sabemos cuáles son sus nefastas conclusiones. Más deuda, gracias, más gasto, más impuesto, menos obra, el mismo maquillaje y el mismo modelo económico. Se habla de un plan de austeridad. Una de las recomendaciones, inclusive que se mencionan dentro de este informe que se acaba de presentar. ¿Cuál es el plan de austeridad? El gobierno indica que se ha recortado la proforma presupuestaria en 5%. Analicen bien, señores, ¿cuál es ese 5% del recorte de la proforma presupuestaria? ¿Está en reestructuración de deuda? No. ¿Está en renegociación de deuda? Tampoco. ¿En dónde está? Y podemos darnos cuenta con absoluta claridad que lo que se ha hecho es quitar una deuda que tenía el Estado en el Banco Central ecuatoriano, porque el Banco Central le había dado en préstamo dinero al Estado y el Estado ha cerrado esa deuda pagándole al Banco Central ecuatoriano con papeles de instituciones financieras públicas. De ahí el recorte de más de 2.000 millones de dólares. Entonces se ha bajado la proforma presupuestaria para mal, porque se han liquidado esos haberes con el pago de papeles de entidades públicas financieras. Esa es la realidad. Lo demás, no hay ninguna estructuración para recortar y bajar el monto del presupuesto general del Estado. Más allá de que la obra de infraestructura también se ve mermada, 741 millones en el Plan Anual de Inversiones. Voy a tratar de hacer una exposición por orden en el tiempo que tengo. Ingresos, gasto, pasivo, deuda y otras cosas más que son sumamente importantes. En ingreso, volvimos al concepto. Más ingreso, más gasto, menos obra. Eso es lo que refleja el presupuesto. Ingreso que sube, ingreso permanente de 14.760 millones a 15.500 millones de dólares, en donde el Servicio de Rentas Internas pretende recaudar 13.600 millones de dólares y la Secretaría Nacional de Aduana, la SENAE, 1.900 millones de dólares. La pregunta es, ¿cómo pasa el presupuesto de la aduana de 1.580 millones a 1.900 millones? 20% de incremento, si sabemos que no va a haber un dinamismo económico reflejado en el crecimiento proyectado del presupuesto general del Estado. Y la respuesta es fácil. La tasa aduanera que acaban de implementar es un tema recaudatorio, no es un tema de control de contrabando. Tanto así que en la fe de ratas que manda el propio ministro de Economía y Finanzas, corrige diciendo que el presupuesto no tiene el incremento de esta ley de reactivación económica, que no lo podía tener, sin embargo estaba en el pie de página del presupuesto, porque no existía en el momento que se envió este presupuesto el 1 de noviembre a la Asamblea Nacional, y dice que el ingreso sí contiene la recaudación por la tasa aduanera, dejando en evidencia que la tasa aduanera aplicada no era un tema de lucha contra el contrabando, más allá de que sabíamos que el contrabando no pasa por aduana, sino que era un tema netamente recaudatorio, cayendo en otra falencia. El 1 de noviembre tampoco existía la tasa aduanera. ¿Qué vemos con los ingresos? Vemos que hay una sobreestimación de alrededor de 700 millones de dólares. Ya no hay ese 2% de IVA que lo tuvo por un momento el Estado en sus manos. Se redujo el IVA conforme a lo que se había prometido. Y sin embargo, vemos que en la recaudación 2016, el SRI, que había pronosticado 14.700 millones, recaudó 14.000, es decir, 700 millones de dólares menos. Hoy, sin ese IVA más del 2%, incluyendo esta tasa y quitando las salvaguardias, podemos estimar que hay 700 millones de dólares de una sobreestimación de ingreso permanente. Eso es claro. Segundo, en el ingreso no permanente la situación es peor.
Porque en la proforma del 2017 se estimaron 3.274 millones por ingreso petrolero. Después lo modificaron, se codificó a 2.460 millones, dando una diferencia de 800 millones. Pero la proyección real de lo que se va a recaudar son 2.000 millones, es decir, hay 1.200 millones de dólares de diferencia ya en el 2017. Más allá de la sobreestimación que puede tener la recaudación petrolera no permanente por el incremento del precio del petróleo, podemos estimar ya, con lo que salió inclusive hoy en las noticias, el Black Friday petrolero, el descuento petrolero que nadie entiende por qué se dio, que está en los periódicos del día de hoy, en donde ni siquiera están grabadas esas conversaciones en las negociaciones, no hay actas por escrito, podemos determinar por lo menos 1.300 millones de dólares de una sobreestimación en los ingresos petroleros. Eso quiere decir que entre lo permanente y lo no permanente estimamos 2.000 millones de dólares de sobreestimación. Eso es más que lo que marca la regla macrofiscal ahorita de 600 millones de dólares superávit. Cuidado con estas cosas, señores legisladores. Por otro lado, en los gastos vemos también bastantes problemas. El gasto no permanente sube 9%, sin embargo sube en el gasto de personal, sobre todo el Ministerio de Salud, que eso aparentemente está bien, y hay que decirlo. Pero ¿qué pasa con el 28.5% del incremento del gasto en el consumo del sector público? ¿No hay una austeridad? ¿Qué es lo que nos vino a decir el ministro de Finanzas? Señores, esto es por un tema que se justifica de garantía de derechos y por eso hemos terminado incrementando el gasto. En cambio, el gasto de capital e inversión, que es el gasto de infraestructura, baja en 12.3%, afectando sobre todo la infraestructura educativa, y más allá de eso, el plan anual de inversiones se reduce en 715 millones. Este no es el modelo que yo quiero para el país, este no es el modelo que los ecuatorianos quieren. Más gasto, teniendo más ingresos para tener menos obra. Pero en fin, es lo que tenemos, por eso les digo que sin saber quiénes son, puedo identificarlos claramente quienes hicieron este presupuesto. Pasivos contingentes tienen que estar dentro del presupuesto, así lo demanda el artículo 99 del Código de la Planificación de Finanzas Públicas. 4.600 millones ahí, más 365 millones de un préstamo recibido por el Fondo Monetario Internacional, casi 5.000 millones. Sin embargo, ¿dónde está en el presupuesto general del Estado lo que ya determinó la Contraloría General del Estado, que son los haberes del Estado a la Seguridad Social, por el tema de la atención de la salud? 2.528 millones de dólares a septiembre 30 que no se vuelven a considerar, Es insólito ver esto. Que con el gasto de este año aproximado de 440 millones, ese valor al finales del 2017 va a representar 3.000 millones de dólares. 2.000 de desfase, que ya lo dije, 700 permanente y 1.300 no permanente, más 3.000 millones de dólares en la seguridad social. 5.000 millones de dólares ahí, señores. Pero más allá de eso, en el tema de la deuda, que ya sabemos que con contingentes y pasivos registrados y pasivos no registrados supera el 40%, se acepta pues el tema del decreto 1218 que tenemos que manejar para efectos del presupuesto, el manual del Fondo Monetario. ¿Y qué pasa? Haciendo esta deuda consolidada, es decir, borrando la deuda interna, ya tenemos prácticamente con lo que se ha endeudado el gobierno este año, que son 6.000 millones de dólares, ya llegamos casi al 30%. Y el déficit fiscal, que se establece en el propio presupuesto, que son más de 4.000 millones de dólares, con eso podríamos llegar ya a finales de este año, consolidando la deuda, dándoles gusto con el Fondo Monetario Internacional, casi el 40%. Es decir, en el 2018 se acaba la capacidad de endeudamiento, consolidando incluso borrando la deuda interna. Es terrible. Quiere decir que el modelo nos lleva a más deuda, a más impuestos, a menos obra, a más pobreza, a más maquillaje, y es terrible. En el tema de universidades, y con esto concluyo, señor presidente, 5.7% de incremento, 7 de 32 instituciones reciben menos. Una opacidad en la distribución de los recursos. En el tema de jubilados, la recomendación número 6, que la acabamos de ver, por lo menos
cumplan con el pago de jubilados conforme al 2017. No lo reduzcan como lo están reduciendo. Otra de las recomendaciones. En el tema de salud, ya no quiero ni siquiera en este momento proyectar toda la dificultad, porque aquí está Poli Ugarte, que ha pedido la palabra para hacer una explicación debido a la importancia de este tema, de toda la distribución en el tema de salud. Y hay otros conceptos que se van a explicar dentro de este bloque también por compañeros asambleístas. Esto es claro, señor presidente, y puedo concluir lo siguiente. Primero, las recomendaciones anteriores no se cumplieron. Ahora mandamos recomendaciones nuevas. ¿Qué nos hace pensar que esta vez sí se van a cumplir? Hay que observar ese presupuesto. Segundo, sube el ingreso, sube el gasto, baja la obra de infraestructura, se sobreestima el valor del precio del petróleo, se sube la deuda, llevando al límite de la deuda inclusive consolidada. Hay una opacidad en la distribución de los recursos, sobre todo de educación y salud. Un minuto, señor asambleísta. Gracias, señor presidente. No se paga a los jubilados lo que se le debe pagar. No se paga la deuda con la seguridad social que se debe pagar. Se vuelven a enviar recomendaciones cuando las anteriores no fueron cumplidas. Entonces seguimos con el mismo modelo económico. No cabe otra conclusión. Y con este modelo el país no va a salir adelante. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores asambleístas.